Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy les queremos compartir, les queremos explicar un poco sobre lo que eran las sucesiones en el derecho romano y también cómo éstas se han heredado a nuestro derecho civil guatemalteco. Somos el grupo número 1 del segundo semestre, sección A del Centro Universitario de Sololá, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mariano Gálvez de Guatemala. A lo largo del video podrán conocer a cada uno de los miembros de este grupo que estarán explicando ciertos puntos importantes que debemos saber sobre lo que eran y lo que son las sucesiones. El derecho romano antiguo, que fue este estudio que le dieron al derecho en el antiguo imperio romano, que fue, como sabemos, fue un imperio grandísimo que se consolidó de una gran manera a través del territorio, fueron territorialmente muy poderosos, aportaron a muchas áreas del conocimiento y de la ciencia moderna y también aportaron a lo que fue el derecho, como se le conoce hoy, el derecho romano antiguo, y que esto pues ha generado cierta herencia o ha transmitido cierta parte de lo que era a lo que hoy nosotros consideramos como nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro derecho. Y esto lo podemos ver a nosotros leer, por ejemplo, nuestro Código Civil y ver que muchos artículos contemplan instituciones de derecho que eran parte del ordenamiento jurídico que tenían en Roma. También contempla palabras en latín y muchas referencias por las cuales nosotros entendemos que es producto de la herencia del derecho romano. El derecho romano era sumamente amplio, era un estudio abundante que se dio a muchas áreas del derecho, a muchas ramas. Estaba, por ejemplo, el derecho honorario, que se dedicaba a estudiar las relaciones entre extranjeros, el derecho civil, estaba también el derecho procesal, el derecho de familia, y una de estas ramas del derecho, pues era el derecho sucesorio, como ellos le llamaban. Hoy en día quizás el campo de las sucesiones no es una rama apartada de derecho, pero sí es parte de todo lo que conocemos dentro del área civil. Y es por eso importante que lo estudiemos, que lo conozcamos y que sepamos como estudiantes de derecho lo relacionado a esto. También es importante que sepamos que las sucesiones en la antigüedad se les conocía como sucesión mortis causa. ¿Qué es mortis causa? Es una palabra en latín que tiene su etimología o su significado en causa de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos interpretar a partir de esto o podemos entender que la sucesión se daba como resultado de la muerte, era una consecuencia directa de la muerte. No puede haber sucesión si alguien no muere. Yo no puedo heredar algo de alguien que está vivo. Entonces, pues de este modo entendemos este término mortis causa como los romanos le denominaban a las sucesiones. La sucesión tiene su etimología también en el latín, y el latín es sucesio, que significa la acción y efecto de suceder. Entendemos la sucesión o el suceder como la acción mediante la cual se hereda la situación jurídica de una persona. Como bien sabemos, la situación jurídica es el modo de ser o de estar frente a ciertas instituciones o cosas, por ejemplo, el patrimonio. Entonces, por ejemplo, una persona tiene una situación jurídica con respecto al patrimonio, es, por ejemplo, dueño. ¿Qué pasa entonces? Que el hijo o el heredero de esto pasa a tener esa situación jurídica y pasa a ser propietario de aquello que el papá lo era. En el derecho romano y en el derecho actual, pues siempre el propietario pasaba a tener su heredero en sus hijos o en su cónyuge. Y esto también es así el día de hoy. Dentro de lo que se heredaba teníamos todas las cosas o las acciones de derecho real, las acciones reales, los derechos reales, y por eso pues heredaba todo lo que es patrimonio. También hoy en día es así, y heredamos todas aquellas cosas que le pertenecían a la persona que ha muerto. Entre esto también tenemos que entender que se incluyen, por ejemplo, las deudas. Las deudas también se heredaban y se heredan hoy en día. Pero hay que reconocer que hay ciertas cosas que no se podían heredar. Por ejemplo, la situación jurídica penal. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me pueden perseguir penalmente por un delito o una acción que haya cometido la persona de la cual yo estoy heredando. Esto no es hereditario. No así como les mencionaba las acciones o los derechos reales, que estos son perfectamente hereditables. No se podía heredar la cosa usufructuada. ¿Qué es la cosa usufructuada? Es aquella de la cual no se es propietario, pero se puede hacer uso, goce o ejercicio. Y esto pues continúa siendo así. El campo de las sucesiones es un campo amplio que debemos conocer a profundidad y es por eso que a través de este video les vamos a estar explicando cada una de las etapas o de las partes importantes de este tema con el fin de que aprendamos a cabalidad lo que son las sucesiones, lo que fueron y lo que han pasado a ser en nuestro derecho actual. A continuación, conoceremos estos temas muy importantes en el derecho romano.
Como número 1 tenemos la delación de la herencia y las vías sucesorias en el derecho romano, o también se le llamaba llamamiento a los herederos. Podía realizarse de diferentes maneras, según lo dispuesto por el fallecido, de quis en su testamento, o si no había testamento, conforme a lo que dictaba la ley. Si el fallecido no disponía de herederos en su testamento, la ley suplía su voluntad a través de la sucesión legítima, ab intestato. En este tiempo existieron dos vías sucesorias. Número 1, sucesión testamentaria. Ocurre cuando hay un testamento válido. Número 2, sucesión legítima o ab intestato. Sucede cuando no hay testamento o este es inválido. Estas dos vías no podían aplicarse simultáneamente. En ese tiempo se dio un principio nemo pro parte intestatus desedere potestate. Significa que no se puede morir con parte de los bienes dispuesto en testamento y otra parte sin el intestato. Sin embargo, si el testamento solo cubría una parte de los bienes, se procedía a distribuir el resto mediante la sucesión legítima. El tema número 2 se trata de la sucesión legítima. La sucesión legítima en el derecho romano tenía lugar cuando no existía un testamento o cuando el testamento no era válido. También aplicaba si el heredero testamentario no podía o no quería aceptar la herencia. Por ejemplo, si el heredero fallecía antes que el testador. También en ese tiempo se dieron 5 sucesiones legítimas. Como número 1 tenemos la sucesión legítima en el derecho antiguo, que estuvo basada en las 12 tablas. Dictaban que si una persona moría sin dejar testamento intestado, se llamaba a los herederos según un orden establecido. Primero, se convocaba a los herederos sui, es decir, los descendientes directos del fallecido, denominado de quis, que estuvieran bajo su potestad al momento de su muerte. Este incluía también a los hijos póstumos nacidos después del fallecimiento del quis. La esposa del difunto, si había entrado a la familia mediante un convenio in manum, ocupaba el lugar de una hija, como si fuera hija legal. Esto mismo aplicaba a la nuera y a la nieta. Tenemos también como número 2 la sucesión legítima en el derecho honorario. La sucesión en el derecho honorario, también conocida como bonum possessionis neta bullis o de intestato, era regulada por el pretor y se aplicaba cuando no existía testamento. Tenemos 4 herederos en el orden de prioridad. Número 1, los liberi. Eran los descendientes directos del fallecido, sui heredes, tanto aquellos que no habían salido de la familia como habían salido emancipados. Número 2, los legitimi. Estos eran los agrados del fallecido, parientes varones por línea paterna. Número 3, los cognados. En tercer lugar, los parientes colaterales por línea materna y lateral, hermanos, sobrinos, etc. Número 4, el cónyuge sobreviviente. En cuarto lugar, el cónyuge que sobrevivía al fallecido también tenía derecho a la herencia. Como número 2 tenemos la sucesión legítima en el derecho imperial, que en ese tiempo existieron 2 senado consultos y 2 constitución. El primer senado consulto se llamaba Tertuliano, el segundo Portificiano, y las 2 constituciones se llamaban Valentiana y Anastasiana. Como también tenemos la sucesión legítima en el derecho justiniano. Explicaba que Justiniano reformó las normas sucesorias en sus novelas 118 y 127, sustituyendo la sucesión agnaticia por la cognación, que consideraba a los hombres y a las mujeres como los herederos en función del parentesco. Existían tipos o clases de herederos. En primer lugar, los descendientes, que eran los hijos. En segundo lugar, el padre de la madre. Los demás también. En tercer lugar, los medios hermanos. Y por último, los partes colaterales. Se menciona que el cónyuge super citi no está incluido aquí, pero sí habla de él en la novela 53, siempre que no hubiera divorcio. Y también tenemos por último la sucesión legítima del liberto.
también que estaba rígida por las 12 tablas. Según esta legislación, si un liberto moriría sin haber dejado testamento, su herencia se pasaba primero al patrono, a sus descendientes. Si no tenía herederos, luego se ofrecían a los sagrados más cercanos o gentiles del patrono. La sucesión testamentaria. El testamento era el acto jurídico solemne de última voluntad por el cual una persona instituía heredero o herederos, donde disponía de sus bienes luego después de su muerte, que incluía disposiciones como legados, fideicomisos, manumisiones y nombramientos de tutores y curadores. Ahora en el Código Civil se encuentra el testamento en el artículo 935, así como la sucesión testamentaria. En las fases de la evolución de derecho en el testamento tenemos la sucesión testamentaria en el derecho antiguo, donde el derecho antiguo reconoció 3 formas testamentarias. El testamento calatis comitis es el testamento que el partefamilias hacía en tiempos de paz frente al comicio curiado. También estaba el testamento in procincio, donde se realizaba en tiempos de guerra frente al ejército. Y el testamento Aes et Librum, que consistía en una venta ficticia efectuada por medio de la emancipatio. Tenemos la sucesión testamentaria en el derecho honorario, o bonorum possessio secundum tabulas, donde el pretor redujo las formalidades exigidas por el derecho civil, y así apareció el testamento pretorio, que debía constar en un documento que contuviera la designación del heredero y los sellos de los 7 testigos, sin exigirse ya el rito del emancipatio. La sucesión testamentaria en el derecho imperial y en el justiniano. En el derecho imperial apareció un testamento redactado por escrito, que debería llevar la firma del testador y la de 7 testigos, junto con sus sellos, que además debía de realizarse en un mismo día y en un mismo acto. En el derecho civil, las formas testamentarias se encuentran reguladas en el artículo 954, con sus formas comunes y especiales, pero la sucesión testamentaria en el derecho imperial venía con el testamento tripartitum. Justiniano reconoció en esta forma testamentaria como un triple testamento que venía del derecho antiguo, de la necesidad de testigos, del derecho honorario, de los sellos y el número de testigos y las constituciones imperiales. Así que luego venía el testamento nuncupativo, que es un testamento oral que se otorgaba frente a 7 testigos que deberían de oír la voluntad del testador. También estaban los testamentos públicos, conocidos en el derecho posclásico, con el testamento apud acta condium, realizado en forma oral frente a la autoridad que luego levantaba el acta correspondiente. Ahora en el artículo 955 más o menos se anda regulado de la misma forma. Existen testamentos especiales o extraordinarios. Los testamentos otorgados por el analfabeto fue uno, que también aparece en el artículo 960, un poco más para el testamento cerrado. Los testamentos otorgados por el ciego también ahora se encuentra regulado en el artículo 957, que lo extiende un poco más. Y el testamento del padre a favor de sus hijos, el cual podía hacerse en forma oral ante 2 testigos o constar en el documento hológrafo del testador, esto en el derecho romano. Y el testamento militar, que era solo suficiente la voluntad del testador que se manifestara de manera clara. Y tenemos como tema 4 la capacidad para testar y para ser instituida en un testamento, que formaba parte del ius commerci, que solo tenían los ciudadanos romanos, que se usó de manera genérica para designar tanto la capacidad para hacer testamento como la de ser instituido como heredero o legatario. Y esto aparece en el artículo 934 en el Código Civil como libertad para testar. Y como tema 5, contenido del testamento. Venía la institución del heredero, disponía de manumisiones, nombramientos de tutores y curadores, que podría tener legados y fideicomisos. En el derecho clásico se conocía la sustitución vulgar, que era aquella en la que se nombraba un sustituto proviniendo que si primeramente instituido por alguna circunstancia no llegara a heredar, y la sustitución popular, donde al instituir como heredero a su hijo impúber, el padre también designaba al heredero de éste, para el caso de que el hijo muriera antes de llegar a la pubertad y por tanto sin hacer testamento. También estaba la sustitución cuasi popular. En este caso se nombraba un sustituto para el hijo loco,
que aunque Púbar muriera sin otorgar testamento por no haber recobrado la razón. Y como tema 6 tenemos la nulidad del testamento, que podía ser nulo desde un principio, también cuando no se tuviera el testamento factio, cuando no se hubiera observado la forma exigida, o cuando adoleciera de algún defecto en su contenido. También si faltaba en la institución del heredero, si al hacerla se hubiera pasado por alto a un hijo. Y también tenemos un testamento válido que puede volverse nulo. Por esto puede ser por la capitis diminutio del testador, porque ninguno de los herederos instituidos llegara a adquirir la herencia, por nacimiento de otro hijo que no se hubiera tomado en cuenta. Y como tema 7 tenemos la revocación del testamento. El autor de un testamento podía revocarlo en cualquier momento antes de su muerte, y para hacerlo se establecieron unas formas. En el derecho civil, donde el otorgamiento de un nuevo testamento revocaba el anterior, y en el derecho honorario, la destrucción intencional del testamento hecha por su autor, que fue considerado como revocación. Pero llegando con Justiniano, se aceptó que el testador revocara expresamente el testamento frente a 3 testigos. Y ya como tema 6 tenemos el codicilio, que es un acto menos solemne. Se usó para hacer disposiciones por causa de muerte y se hacía por escrito en forma de carta. El codicilio podía existir anexo a un testamento o sin este. Y con el codicilio anexo a un testamento era un codicilio confirmado, que podía contener legados, manumisiones, fideicomisos y nombramientos de tutores y curadores. Pero el codicilio sin testamento solo podía tener fideicomisos. Sucesión contra el testamento. En el antiguo derecho civil existió la libertad testamentaria. Esta de la mano con la autoridad del pater familias y con el carácter individualista del pueblo romano. Acá nos dice que existían ciertas limitaciones ante las disposiciones del testador. Estas limitaciones tenían previsto proteger los intereses de los integrantes más cercanos o parientes más cercanos del testador. Es por eso que vamos a estudiar y ver la sucesión contra el testamento en sus diferentes etapas. Número 1. En el derecho antiguo, cuando se necesitaba de una forma determinada para llevar a cabo las desheredaciones. Número 2. En la bonorum possessio. Número 3. En la evolución de la sucesión forzosa. Y número 4. En el derecho justiniano. Sucesión contra el testamento en el derecho antiguo. Esta nos dice que también contaba con una libertad testamentaria, pero se exige acá al testador que sea capaz de desheredar a un sus. Esto nos quiere decir que es una desheredación o también llamada exheredatio, que debía hacerse conforme a ciertas reglas o parámetros, que estos son la desheredación de un sui que sea un hijo varón. Esto debe llevarse a cabo de manera individualizada. Acá también nos habla de la sucesión contra el testamento en el derecho honorario. Honorum possessio contra tabulas. Esto nos quiere hablar de, más que todo, el pretor, ya que él fue el que consagró el círculo de personas a las cuales se podía desheredar. Y también se incluía a los sui o a los emancipados, que también podían ser llamados liberi. Estos que están acá son los que integraban el primer orden de herederos, que pertenecía más que todo a la sucesión intestada pretoria. También hablamos de la sucesión contra el testamento en el derecho imperial. Esto nos habla de la época republicana, más que todo a sus finales, que surgió la idea de un testamento y que contemplaba también a los parientes más cercanos del testador. No se podía dejar afuera a los parientes más cercanos, porque si no, el testamento se podía admitir como inoficioso. Al ver esta práctica, los tribunales de los centumbire fueron los que tomaron en vigencia y en vigor entró esta práctica judicial, ya que si no se tomaba en cuenta
cualquiera de los parientes más cercanos, se decía igualmente que era inoficioso, no se podía utilizar y no iba conforme a ciertas reglas y parámetros que en esa época se interpusieron. También hablamos de la sucesión contra el testamento en el derecho justiniano. Acá nos dice que Justiniano en diversas constituciones que datan de los años 528 al 531 nos dice que ideó, formalizó o cambió ciertos parámetros en la legítima. Puede ser uno de sus más importantes cambios la desheredación de forma individual, como ya lo mencionamos anteriormente, la adquisición de la herencia y diferentes clases de herederos. Acá nos dice que esto era muy diferente uno del otro, porque los herederos domésticos eran los sui, eran los llamados sui, y los esclavos los propios manumitinos. Por eso había mucha diferencia entre estos dos. Y en el testamento adquirían la herencia de forma automática estos últimos. Nos dice también que al esclavo, en su calidad de heredero, era muy necesario en esta época protegerlo, porque se otorgó la beneficium separatoris, y esta era que se podía impugnar o se podían proteger sus bienes que él mismo llegara a conseguir o que él mismo podía adquirir conforme el tiempo después de haber obtenido su manumisión. Ahora hablaremos del tema protección procesal del heredero y del tema herencia pretoria. Primero vamos con el tema protección procesal del heredero, el cual va principalmente dirigido al heredero civil y al heredero pretorio. El heredero civil tenía una acción real que es llamada hereditatis petitio. Esta acción era un mecanismo procesal clave para la protección de los derechos del heredero civil. En Roma se trataba de una acción la cual significa que protegía el derecho sobre una cosa, el cual en este caso pues es la herencia, y se dirigía contra quienes poseyera indebidamente los bienes hereditarios. Esta acción no solo servía para reclamar bienes materiales, sino que también para que se reconociera formalmente la calidad del heredero. El heredero, por lo tanto, contaba con una protección jurídica que le permitía hacer valer su derecho, ya fuera contra otro supuesto heredero o contra quien poseyera parte del patrimonio heredado. En el heredero pretorio tenía un interdicto llamado Interdictum Quorum Bonorum. Este interdicto era concedido por el pretor. Estaba diseñado para quienes no eran herederos civiles, pero sí habían recibido la posesión de los bienes mediante un bonorum possessio. La comparación entre el heredero civil y del pretorio. La gran diferencia entre ambas figuras refleja principalmente desde su origen del derecho a la herencia, mientras que el heredero civil era designado según las normas estrictas del derecho civil por testamento o por el parentesco. El heredero pretorio debía recurrir a la autoridad del pretor para obtener la posesión de los bienes. Esto implicaba una jerarquía a los derechos hereditarios de la herencia yacente. Y pues la herencia yacente refiere al estado en que queda el dueño de una herencia y pues esta quede ausente. Quiere decir que la persona deja la herencia y la aceptación de dicha herencia por parte de los herederos. En este intervalo se consideraba que la herencia no tiene ningún titular, de ahí el término yacente, que significa que la herencia duerme. En el inciso 11 encontramos lo que es la herencia vacante. Esta trata
sobre aquella disposición que el Estado pone o impone para aquellas personas que no tienen herederos o que no tienen legatarios, para determinar su testamento y su legado. Y otra de las circunstancias que es sumamente importante en la vida actual y que fue importante en la vida romana es el legado. El legado pues es básicamente la disposición que una persona busca hacia otra para que se determine el legado. En otras palabras, es para que siga el proceso de un testamento que esté a su disposición y así sucesivamente se busque un legado. Y entonces, en este caso, el legado se divide en varias partes, se divide en varias ramas que son muy importantes en la vida actual y que nos sirven de ayuda y que nos es una herramienta bastante útil en el derecho romano y en el derecho actual. Entonces, uno de los legados que está en disposición ahora y que a través de ella podemos entender ciertas cosas es el legado de Vincatiomen. En este caso, el legado de Vincatiomen es la forma del doi y el lego. Entonces, en este caso, el doi significa que una persona que está a punto de morir busca el legado en otra persona que lo seleccione como una persona buena. Y entonces, en este caso, el lego es obviamente el deseo de la persona que está a punto de morir y que le transfiere a la otra para que siga el proceso del testamento y que esté vigente. Y otra de las cosas es que el testamento se divide en un derecho quiritario, que no está sujeta al derecho civil, y que el legatorio o el heredero pues básicamente siga el proceso para que ésta se establezca en un derecho real y que esté sujeta a normas y leyes que la hagan valer y que sea de balística para seguir el legado. Otro de los legados es por dagmatiomen. En este caso, el legado por dagmatiomen significa sobre las deudas y sobre cosas tuteladas. En este caso se puede hablar sobre las cosas tuteladas para el bien de una persona en específico y que es sumamente importante, como por ejemplo se pueden dividir en los bienes jurídicos tutelados, como lo dice en el Código Penal, está la vida, la familia, etcétera. Y en este caso, pues acá se buscan los bienes tutelados que menoscaben la dignidad de la persona y que establezcan un orden muy formal. En este caso también se habla sobre el testamento y que sirve de utilidad para un préstamo. Y en este caso el préstamo se sujeta a la deuda y entonces el testamento queda como un método de enganche para que la persona se aboque a pagar su deuda. Entonces esa es otra de las ramas del legado y que sirve como función de apoyo para ciertas personas. Otra de las ramas de legado es la de Simendi Modo. Esta rama del legado pues es básicamente lo que busca la persona como un poder. Por el fideicomiso, el cual estaremos abarcando tres elementos importantes, y, o en otras palabras, a tres personas, los cuales serán llamados fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Estas tres personas tienen acciones bastante importantes en cuestión del fideicomiso. ¿De qué trata o qué abarca? Es más como un tipo por decirlo de alguna manera, un tipo de traspaso legal.
el cual se lleva a cabo entre tres personas. ¿Esto cómo funciona? Básicamente funciona al momento de que el dueño o en este caso el fideicomitente le otorga parte de los bienes al fiduciario, siendo estos dos necesitando de una tercera persona para cuidar de sus bienes, el cual será llamado fideicomisario. Siendo muy objetivo, actualmente esto se vería como los padres y los hijos, los niños pequeños, en los cuales se le traslada parte de los bienes, pero que no, por obvias razones los niños no podrían hacerse cargo de tal, y se es necesario una tercera persona. Un ejemplo muy claro: el padre que traspasa bienes a su hijo. Un ejemplo, el padre que traspasa bienes en cuestión de un banco, en cuestión de algo financiero, se estaría necesitando el padre como fideicomitente, el fiduciario que sería el hijo, y la tercera persona que en este caso sería el del fideicomisario, que sería el banco. A través de eso se respalda los bienes y se respalda todo lo que se vaya a hacer, ¿verdad? Continuando con los temas, tenemos la donación mortis causa, que podría verse o relacionarse de alguna manera con un legado. Obviamente no va a ser lo mismo, pero sí podría relacionarse con eso. ¿Cómo podríamos relacionarlo? En este caso tendríamos que tomar dos elementos bastante importantes: el donante y el donatario, que el donante en este caso sería el dueño del bien, el dueño del inmueble, el dueño de lo que vaya a traspasar, y el donatario, que sería la persona que vaya a recibir. Esto no es una acción legal, sin embargo, sí está permitido y es una acción bastante eficiente, que actualmente se sigue usando bastante. ¿Cómo funciona esto? A diferencia de un testamento, que se da validez al momento de que el documento sea firmado, en este caso la donación mortis causa se da validez en el momento que la persona, que el dueño, en este caso el donante, haya fallecido, haya muerto, o que simplemente pues haya fallecido por X o Y circunstancias. En ese momento se le transfiere los bienes a la persona a la cual se ha indicado. Esto con el fin de evitar problemas, de evitar discusiones, de evitar malos entendidos. Por lo cual podemos concluir que estos dos temas, tanto el fideicomiso como la donación mortis causa, son, de alguna manera, son acciones bastante importantes de traspaso de bienes, viéndolo de diferente manera, pero siempre por el mismo rumbo. Culminando esto, esperamos de que esta presentación haya sido de mucha utilidad para su persona, porque nosotros también aprendemos mucho de ustedes. Estamos bastante agradecidos de que haya llegado hasta este punto del video, esperando de que hayamos sido de gran ayuda para ustedes, de su conocimiento. Si algo habrán necesitado, esperamos haber satisfecho todas esas necesidades. Cualquier pregunta, cualquier duda, puede hacerlo acá en la caja de comentarios. Estaremos resolviéndolo sin ningún problema. Que Dios lo bendiga y que pasen feliz día, feliz tarde, feliz noche.